con la moción presentada por el Grupo Parlamentario Vasco, moción por la que se insta al Gobierno a la modificación del Real Decreto 1851/2009 de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social en cuanto a la anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45%. A esta moción se ha presentado ante esta mesa, esta presidencia, una propuesta de modificación suscrita por los portavoces de todos los grupos parlamentarios, que esta presidencia entiende no es necesario leer, puesto que conocen todas sus señorías. Por tanto, iniciamos el debate de esta propuesta de modificación que anula, lógicamente, la moción inicialmente presentada del Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra, en todo caso, la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, senadora Erea. Señor presidente. Perdón, el señor Cazalis va a intervenir. Senador Cazalis tiene la palabra. Sí, señor presidente, Unón. Bueno, Arratsaldeón, porque ya han pasado las 12. Bueno, en principio, confirmar lo que usted nos ha comunicado. Hemos llegado a una propuesta de transacción que yo creo que mejora, modifica, pero yo creo que para mejor y de manera aceptable, y por lo menos de forma que salga la propuesta que nosotros metimos en esta comisión. El objetivo era claro y lo voy a intentar resumir. Ya en la Ley General de Seguridad Social se establecía que la edad mínima de jubilación de 65 años, que es la que corresponde a todos los trabajadores, podía ser reducida en caso de personas con un determinado grado de discapacidad, siempre que se tratara de discapacidades reglamentariamente determinadas en las que concurrían evidencias de forma generalizada y apreciable de una reducción de la esperanza de vida de esas personas. La norma estaba clara, ¿no? Lo que se pretendía era, bueno, el fundamento de esta reducción de la edad de jubilación era el mayor esfuerzo y penosidad que comporta el desarrollo de una actividad profesional para un trabajador con discapacidad, y también la concurrencia en estas personas, en muchos de estos casos, de evidencias de reducción de su esperanza de vida. Claro, a pesar de las buenas intenciones expresadas en el preámbulo, las condiciones reglamentarias determinadas posteriormente hacían que muchas personas afectadas por estas enfermedades no pudieran acceder a la citada reducción en su edad mínima de jubilación. En primer lugar, porque el Real Decreto contenía una enumeración cerrada de las discapacidades que puedan dar lugar a la mencionada reducción. Y esta relación en numerus clausus supone una lectura lógicamente limitativa, restrictiva, casi arbitraria, porque realmente se eligen unas enfermedades y unas no, y excluyente, por supuesto, que no nos parecía coherente con la ley y que impide que muchas de las personas afectadas por enfermedades conocidas o desconocidas, no incluidas ni tan siquiera en la relación de ese Real Decreto, puedan acceder a este derecho. Por otro lado, se exigía que las personas afectadas hayan padecido una enfermedad en un grado de discapacidad, en aquel caso igual o superior al 45%, durante todo el periodo mínimo de cotización, cuando nosotros entendíamos que lo determinante es el mantenimiento del grado de discapacidad, la concurrencia de una esperanza de vida reducida en el momento de la solicitud. Por eso planteábamos que no fuera durante todo el periodo, sino en el momento de la solicitud de la jubilación anticipada, entre otras cosas porque estas enfermedades van cambiando también de grado de discapacidad, a veces a mejor, casi nunca, casi siempre a peor, pero es un grado de discapacidad normalmente muy variable. Y por último, se planteaba que para acceder a la reducción había que tener un periodo mínimo de cotización de 15 años. Evidentemente, esto es lo que se le pide a cualquier trabajador que no tiene ninguna discapacidad para acceder a la prestación. Evidentemente, si partimos de la base de que este colectivo de enfermos discapacitados tiene una esperanza de vida reducida, lo que planteábamos era que ese periodo de cotización se redujera también en proporción a la esperanza de vida que está, bueno, si no establecida, por lo menos sí la ciencia contempla para cada una de las enfermedades.
Hemos llegado a una transaccional que nos ha propuesto también el Partido Popular y que esperemos que todos los grupos acepten, de forma que venimos a decir lo mismo, pero sí lo que se insta al Gobierno es a introducir en la Comisión del Pacto de Toledo este debate para que se lleve a buen término. Cierto que, como se ha dicho aquí, también podíamos haberlo discutido en esta comisión y haberlo aprobado, es así, ¿no? Pero, bueno, tampoco vamos a negarnos, sobre todo si garantizamos que esta discusión se va a llevar al Pacto de Toledo, pues tampoco nos parece un mal foro para poder discutir. Sobre todo ahora que el Partido Popular no tiene la mayoría absoluta, también hay que decirlo. A lo mejor antes no lo habíamos aceptado. Y, por otro lado, a lo mejor hay que crear una comisión de Pacto de Toledo también en el Senado. Igual acabamos dejando de referenciarnos siempre al Congreso. Al final, lo que hacemos en esta transaccional es no especificar tanto los grados de discapacidad para que sea en el Pacto de Toledo en la comisión no legislativa del Pacto de Toledo, la comisión de seguimiento en la que se pueda discutir este tema, siempre que los índices de discapacidad necesarios no superen los que actualmente puedan estar contemplados. Y lo demás, en principio, también se habla de la reducción del periodo mínimo cotidiano de 15 años y la incorporación de otro tipo de enfermedades a este vademecum que recoge el Real Decreto. Esperemos que el resto de grupos sea favorable a esta moción y esperemos que este sea el comienzo de la solución a un problema que creemos que es muy importante, sobre todo para los afectados. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Cazalis. Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, senador Yanguas y senadora Castilla, entiendo también. Sí, simplemente para decir que Unión del Pueblo Navarro votará a favor de esta moción. Estamos de acuerdo, y así lo hemos hecho constar con nuestra firma, de la transacción, y agradecemos también al Partido Nacionalista Vasco traer esta moción a esta comisión, que entendemos muy positiva. Muchas gracias. Gracias, senadora Castilla. Sí, muchas gracias, presidente. Para señalar que la agrupación socialista Gomera votará a favor de la presente moción. Muchas gracias. Gracias, senadora Castilla. Por parte del Grupo de Esquerra Republicana, senador Rufa. Sí, nosotros también hemos firmado la transacción aportada por el PNV con algunos puntos modificados. Pensábamos mejor en la inicial que en esta, pero la hemos firmado porque estamos ampliamente de acuerdo. Lo que sí no tenemos que hacer un buen seguimiento sobre el punto 3 de cuáles son al final las enfermedades que se incluyen en este acuerdo en el Pacto de Toledo. Gracias, senador Rufa. Por parte del Grupo Parlamentario de Podemos, senador Simón. Mesón. Compartimos todos los razonamientos señalados en la moción del PNV y consideramos que, al igual que aparece recogida en determinadas disposiciones, la subida de la edad de jubilación ha de ser correspondida con determinada flexibilidad con circunstancias de vulnerabilidad o penosidad laboral a los efectos de establecer coeficientes reductores de la edad de jubilación. Por ello manifestamos nuestro total apoyo a la moción del PNV modificada con la aportación con la aprobación de todos los grupos. Gracias, senador Mesón. Por parte del Grupo Parlamentario de los Socialistas, senador Oñate. Sí, pues también con mucha brevedad decir que quizá el debate de ese tronco grande que es el árbol del déficit nos impide ver el bosque de otros problemas. Digo esto por agradecer al PNV, ya lo hizo en la última comisión, la sensibilidad de algunos temas que está aportando. Decir también que el Real Decreto 1851 de 2009 yo creo que ha tenido una vida aceptable, pero tan aceptable como evaluable y revisable, y es un buen momento para que los desajustes que se han comprobado en la puesta en práctica pues se modifiquen. Y quizás sea oportuno, nosotros íbamos a votar a favor, quizás sea oportuno llevarlo al debate del Pacto de Toledo, porque haciendo un poco de agua del diablo, todas esas modificaciones requieren de un extremo rigor. La del artículo 1, porque en el punto 1, en fin, un excesivo abaratamiento sin explicar bien, pues puede llevar a tentaciones de utilizarlo de forma fraudulenta. En el punto 2, por fin, hay una dificultad técnica evidente y habrá que ajustar mucho más cuáles son los criterios para fijar la reducción de esperanza de vida, si se ha de aplicar aritméticamente. Y en el artículo 2, pues cabe también mecanismos para establecer procedimientos ágiles de actualización del catálogo, de manera que expresado de una manera difusa pueda producir algún tipo de inseguridad jurídica.
En todo caso, insisto que la propuesta está muy bien traída, obedece a una necesidad evidente y por parte del Partido Socialista va a tener un voto favorable con todos los pronunciamientos. Gracias, senador Oñate. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, senador Cabezón. Muchas gracias, presidente. También empezar agradeciendo al Partido Nacionalista Vasco, a su grupo parlamentario, el haber traído esta propuesta y la buena disponibilidad para poder llegar a un acuerdo y transaccionar esta moción. Sí que creemos que es importante reconocer el trabajo de las asociaciones que han traído esta proposición, que vienen demandando que se introduzcan estos aspectos de modificación sobre el decreto al que hacemos referencia en dicha moción, y que hoy damos un paso más a poder llegar a un acuerdo y trasladarlo a la Comisión del Pacto de Toledo, que siempre desde el Grupo Popular consideramos que es fundamental que estos temas en los que tiene que ver con la Ley General de la Seguridad Social pasen previamente por la Comisión del Pacto de Toledo y que se negocie con los agentes sociales también dichas propuestas. Sí que me gustaría señalar dos aspectos fundamentales que ha hecho en la intervención el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, que sí que me gustaría matizar. Y cuando hablamos de la reducción del periodo mínimo de cotización de 15 años en base a los coeficientes reductores de la edad a favor de los trabajadores que acrediten un grado importante de minusvalía, que es aplicable a los trabajadores con un grado de discapacidad igual o superior al 75%, también señalar que esto ya se modificó en la Ley 27 de 2011 de 1 de agosto, que redujo de 58 a 56 años los años de jubilación, sobre todo para que no fuera tan doloso el planteamiento para los propios enfermos y que en base a los porcentajes de discapacidad que sufrieran tuvieran una edad de jubilación mayor o menor y que les hiciera ver cuál era su esperanza de vida mayor o menor, ¿no? Por lo tanto, eso ya se modificó, se estableció y por lo tanto señalar que esa modificación ya se ha planteado. Y también en cuanto al aspecto tercero de incorporar entre las discapacidades que puede haber algunas nuevas y haciendo además ese análisis como consideraban ellos de limitativa, restrictiva, arbitraria, incluso excluyente, destacar que la relación de discapacidades fue elaborada por especialistas médicos y una vez consultados además por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y el Consejo Nacional de Discapacidad, se cerraron estas enfermedades en las que queda constatada de forma clara una reducción de la esperanza de vida de quienes lo padecen, produciendo en los mismos una importante discapacidad para realizar el trabajo. También me parece importante señalar que estamos hablando de una serie de enfermedades que se producen antes de incluso acceder al propio puesto de trabajo y que no se han ido produciendo discapacidad posteriormente. Y por lo tanto, si se han ido produciendo posteriormente, estaríamos hablando de incapacidades permanentes incluso, pero que estamos hablando de una serie de enfermedades que son anteriores incluso a la ocupación del puesto de trabajo, y ese es el matiz que hay que trabajar y que sea la Comisión del Pacto de Toledo la que lo cierre. Por lo tanto, agradecer la sensibilidad de los grupos, agradecer que haya sido la proposición acordada por todos los grupos que estamos representados y que sea la Comisión del Pacto de Toledo con su buena disponibilidad, siguiendo hablando con el resto de los grupos y con los agentes sociales, los que puedan dar luz verde a una reivindicación histórica de las asociaciones y de los colectivos que nos han venido demandando esta modificación. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, senador Cabezón. Pues solo me queda desde la presidencia felicitar a todos los grupos parlamentarios por el acuerdo conseguido y porque se aprueba por unanimidad y por tanto la damos por aprobada esta moción sí ya por unanimidad de todos los grupos parlamentarios de la comisión. Continuamos con el debate de la moción por la que se insta